Si los ovnis quisieran amenazar nuestra existencia, ¿cómo podríamos defendernos si hay evidencia de que ellos controlan nuestras armas más avanzadas y poderosas? Esta sin duda es una pregunta muy inquietante, dado que sí han existido incidentes en que los ovnis nos dejan literalmente desarmados, inclusive hasta con nuestros misiles nucleares. Hola, soy Basilio Cot y hoy voy a compartirles una gran historia. Acompáñenme a analizar algunos de los incidentes OVNI en los cuales quedó claro que frente a estos objetos voladores no identificados, realmente tenemos poca oportunidad ni con nuestro arsenal más potente. Estoy convencido de que los objetos voladores no identificados sí existen, que aunque hay algunos que son fenómenos inexplicables aún de la física, como por ejemplo las bolas de plasma, algunos otros etéreos o semitransparentes, e inclusive los que están y parecen sólidos, pero en un segundo desaparecen en el mismo lugar ante la vista de todos e inclusive de los radares. Sin duda hay otros que claramente son artefactos sólidos, con contornos delineados y características físicas innegables, y que demuestran sobradamente capacidades que nos superan siglos y hasta milenios en tecnología y conocimiento sobre muchos aspectos que ignoramos y estamos lejos de comprender. En este último caso, en el que nos preguntamos quiénes están detrás de estos objetos claramente artificiales y no humanos, y con qué propósito están aquí en la Tierra, durante décadas y ya en muchas ocasiones, casi todos los programas para su estudio del gobierno en Estados Unidos nos han repetido hasta el cansancio que no representan una amenaza para la especie humana. Bien convencidos ellos, pero ¿y si sí lo fueran? ¿Que fueran una amenaza? ¿Qué posibilidades reales tenemos para defendernos? ¿Estamos expuestos a su voluntad? ¿O tenemos con qué repeler sus agresiones si es que éstas se presentan algún día? Son preguntas importantes. De inicio creo que ya tienen rato aquí. Y si quisieran, ya nos hubieran hecho algo específico. No sabemos si lo están haciendo ya, la ciencia es cierta. No sabemos si hay realmente algún plan que esté en proceso y cuáles sean las implicaciones de sus actividades aquí entre nosotros. Y por supuesto, esperemos que nunca se presenten hostiles. Como contexto, ya sabemos en diferentes regiones del mundo no existen hoy armas nucleares más potentes que las que explotaron en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Las hay por miles, muchas de ellas en submarinos, portaaviones y evidentemente en bases secretas y no tan secretas en diferentes países del mundo. De las que están en tierra continental, algunas están listas para dispararse en misiles intercontinentales y se encuentran almacenadas en instalaciones subterráneas tipo pozos que se llaman silos, de los que despegarían de inmediato ante una conflagración mundial, que realmente esperemos que nunca suceda. Su uso está condicionado a una serie de protocolos y candados, controles, que requieren algunos niveles de autorización y códigos secretos indescifrables, precisamente para minimizar los riesgos de un lanzamiento no intencionado que derive en un conflicto más grave. A pesar de esto, en las últimas décadas se han presentado algunas fallas, apenas unas 3 o 4 realmente destacables tanto en Estados Unidos como en la extinta Unión Soviética. Evidentemente estas fallas fueron analizadas, se identificó un problema o causa raíz y se resolvió, haciéndolas, conforme pasa el tiempo, cada vez más seguras en su funcionamiento. Pero lo que les voy a compartir no fueron fallas identificables y factibles de resolver. Fueron incidentes inexplicables que significaron en su momento un gran peligro para la humanidad. Al final, les platicaré algunos aspectos que ameritan otros videos. Vamos a centrarnos en 3 historias muy perfectamente identificadas. Las fuentes de las que tomé la información son algunos documentos desclasificados, los testimonios del propio personal de las bases en mención, 7 de los cuales atestiguaron en el National Press Club en 2010, 6 exoficiales y un ex soldado. Inclusive uno de ellos escribió un libro sobre lo que vivió, y también los testimonios de los pilotos y personal de base en Teherán, Irán. De todos estos incidentes, nada se ha desmentido por parte del gobierno de Estados Unidos. Por otro lado, documentos desclasificados de la extinta Unión Soviética, los cuales dan cuenta de un gran problema que se les presentó
del que a la fecha no tienen explicación. Todas estas son las fuentes. En el National Press Club se habló de varios incidentes sobre bases nucleares y sobre silos con misiles intercontinentales en las décadas de los 60, 70 y 80. Por cierto, MUFON, esta red mutual de investigación de ovnis en Estados Unidos, muy prestigiada y muy reputada desde mediados del siglo pasado, realizó en un mapa una distribución geográfica de todos los incidentes ovnis reportados en Estados Unidos en las últimas 7 décadas. Y entre otros lugares, como centrales eléctricas, mantos de agua como mares o lagos y refinerías, por ejemplo, algunos de los lugares con más intensidad de avistamientos involucran precisamente centrales nucleares. Alguna correlación debe existir entre estos lugares que atraen a estos objetos. Pudiera ser el uso excesivo de energías de diferentes tipos. Pero vamos a la primera historia, que se desarrolla en la base nuclear de Malmstrom en Montana, Estados Unidos, la cual controla alrededor de 150 misiles con ojiva nuclear. Estos misiles no están juntos en la base, sino dispersados en los silos subterráneos por todo el estado de Montana, y de ninguna manera están conectados entre sí. Los controles operativos por seguridad son independientes hasta la alimentación eléctrica y control radial. Siempre hay guardias las 24 horas, precisamente por si se requiere, y se revisan periódicamente las instalaciones y circuitos para asegurar su buen funcionamiento. La mañana del 16 de marzo de 1967, a las 8:30 de la mañana, un guardia de seguridad de uno de los silos realiza una llamada fuera de lo común al centro de control de lanzamientos. Él aseguraba que varias luces habían estado evolucionando en el cielo precisamente sobre la base. El teniente Robert Salas está al mando en el centro de control, quien por cierto es uno de los testigos que dieron su testimonio y escribió su libro con la historia completa. Básicamente preocupado, especialmente él, por el peligro que estos ovnis representaron en su momento. El teniente Salas no le dio demasiada importancia a la llamada del guardia de seguridad y le pidió que se mantuviera atento y observando. A los pocos minutos vuelve a llamar al guardia de seguridad, pero ya muy alarmado. Tenía un ovni justo encima de la puerta de su silo y uno de sus compañeros habría sufrido algún tipo de daño al acercarse. El teniente Salas le ordena que asegure los accesos y se dispone a llamarle al oficial de mando de ese silo. Justo en ese momento empieza a sonar la alarma del silo en su control central y el misil queda desactivado. Luego sucede lo mismo con otro y otro, hasta que en total 5 controles de misiles independientes uno de otro han sido desactivados. Como si el ovni estuviera generando la interferencia y los hubiera hackeado a través de la conexión del primero. Helicópteros acuden ante la emergencia y todos son testigos de un objeto discoidal con cierto resplandor rojo que emitía un leve zumbido, el cual estuvo evolucionando por espacio de varios minutos, suficiente tiempo para que una patrulla fuera enviada y lo viera y llegaran los helicópteros hasta el lugar. Durante el resto del día, el personal en la base estuvo intentando restablecer la activación de los misiles sin lograrlo, hasta que casi 24 horas después, solos se reactivan. 24 horas estuvo Estados Unidos, al menos en los hilos de Montana, sin capacidad de respuesta ante un ataque nuclear de la Unión Soviética. La empresa Boeing, responsable del mantenimiento de los controles de los hilos, resultó incapaz de dar una explicación coherente o identificar alguna falla que hubiera provocado tal emergencia. Fue algo inexplicable y muy grave. El otro caso que quiero compartirles se desarrolla en la extinta Unión Soviética, también en una base de control de silos con misiles nucleares intercontinentales, pero al revés de lo que sucedió en Estados Unidos. El incidente se desarrolla el 4 de octubre de 1982, a casi 2 años del incidente de la base de Suffolk en Reino Unido, en 2 bases de la Real Fuerza Aérea Británica, pero que en esos momentos eran usados por la Fuerza Aérea Norteamericana en la región de Usovo, Ucrania,
en la unidad USOV 52035 de la extinta Unión Soviética. Era ya entrada la noche, cerca de las 6 de la tarde, cuando dos de los oficiales al mando, el coronel Boris Sokolov y el teniente coronel Vladimir Plantonev, avistan un ovni gigante sobrevolando la base. Tenía forma de platillo clásico, sin ventanas, con el fuselaje completamente liso y se movía en completo silencio de manera errática. Se estima que su diámetro era de aproximadamente 900 metros. Sí, un objeto sólido de 900 metros de diámetro flotando en silencio en el cielo. Vaya cosa. Segundos después, las alarmas del silo 52035 empezaron a sonar. Ojo, las compuertas de lanzamiento se empezaron a abrir solas y los paneles de control de la nada se encendieron y estaban en activo y preparándose los misiles para ser disparados. Esto era imposible, ya que en sus protocolos los lanzamientos se controlaban desde Moscú con códigos especiales para evitar riesgos innecesarios. Algo, entre comillas, desconocido, ingresó al misil un código secreto que solo Moscú conocía. Imagínense. Todo el personal está sumamente alarmado y los dos oficiales de inmediato contactan a Moscú, en donde realmente no tienen ni idea de qué les están hablando los oficiales. Ellos no han iniciado ningún tipo de protocolo de activación de nada. Para dimensionar el nivel de peligro, si algún satélite de Estados Unidos hubiera detectado la apertura de la puerta de lanzamiento, hubiera sido suficiente para generar la amenaza de una conflagración mundial. Afortunadamente vinieron una gran cantidad de llamadas por el teléfono rojo directo desde Moscú a Estados Unidos para advertir que era un fallo y que estaban trabajando en resolverlo. Por favor, no vayan a dispararnos. Esto no lo estamos controlando nosotros. En uno de los testimonios que constan en los reportes desclasificados de la extinta Unión Soviética, el mayor llamado Davidovich Kataman, que estaba frente a los paneles de control esa noche, declaró, y cito, las luces de todos los indicadores empezaron a encenderse aleatoriamente lanzando como flashes. Algo había manipulado de forma automática los códigos de lanzamiento, poniendo todos los misiles en stand-by, ya listos para ser lanzados. Y cierro la cita. Todo el personal está atónito y horrorizado sin tener control de nada de lo que estaba pasando. Así por largos 15 segundos, que seguramente se les hicieron una eternidad, hasta que de pronto las alarmas se desactivan y los paneles de control vuelven a la normalidad solitos. Por 15 segundos, el futuro de la humanidad no dependió de los humanos y estuvimos a merced de fuerzas desconocidas que fácilmente nos quitaron el control de nuestros armamentos y armas más potentes. Toda la instalación fue desarmada pieza por pieza, circuito por circuito, tanto del misil como del silo entero, y nunca se pudo identificar alguna posible causa del mal funcionamiento. Estos son, al menos que se sepa, y existen evidencias y testimonios directos, los incidentes más graves, pero hubo y ha habido varios más. Robert Hastings, quien es un escritor y productor y ha estado involucrado en diferentes producciones, inclusive está él involucrado en el documental llamado The Phenomenon, que ha salido recientemente y en el que se aborda de manera más seria el fenómeno de los ovnis, y quien para realizar estas producciones tuvo que realizar hasta 100 entrevistas con militares sobre diferentes tipos de incidentes solo en bases, instalaciones y misiones relacionadas con armas nucleares. Les voy a poner una lista como ejemplo de los incidentes. Está el de la base Walker en Nuevo México en 1964. El de la base Warren en Wyoming en los 60s. El de la base Ellsworth en Dakota del Sur, hasta por 4 semanas seguidas a mediados de los 60s y en diferentes ocasiones con fallos en el funcionamiento de misiles también. Otro incidente más en la base Malmstrom en Montana, pero ya en 1986. Otro en la base Warren en Cheyenne, Wyoming en 2010, cuando un gigante objeto cilíndrico dejó incomunicado el puesto de control
por 59 minutos con al menos 50 misiles nucleares. Otro incidente más en la base Minot, en Dakota del Norte, a mediados de los 60, cuando un objeto brillante evolucionaba sobre los misiles. Estos presentaban fallas y activaciones intermitentes, así durante unos minutos, hasta que el personal de la base decidió desactivar los misiles para evitar algún lanzamiento accidental. Otro incidente también fue el de la base Lewiston en Montana, cuando un disco muy grande de color naranja se ubicó encima de los misiles y los iluminaba. El radar de NORAD lo ubicó apenas a 300 metros de altura. 2 cazas fueron enviados, pero no lo pudieron ubicar a simple vista. El objeto se elevó y el radar de NORAD lo perdió a 60,000 metros de altura. Pero lo más preocupante fue cuando revisaron el misil que fue iluminado por el OVNI, precisamente para evaluar si había alguna afectación que le hubiera causado el rayo que lanzó el OVNI al misil. La cabeza de mando del misil, que es este dispositivo que lo dirige ya en vuelo, había sido, entre comillas, manipulada. Sus coordenadas habían sido cambiadas. No trascendió cuál fue el nuevo destino que fue establecido por el OVNI en esta cabeza de mando del misil. Para Robert Hastings, la conclusión es clara. Después de escuchar y verificar todos los testimonios jurados de estos militares, no tiene duda, estos objetos, sean lo que sean, mandan un claro mensaje a las potencias terrícolas. Cito, entre comillas, ustedes no tienen control de nada. Cierro la cita. Los incidentes con militares o policías son inacabables por todo el mundo en los últimos 70 años. Hay testimonios en guerras, en zonas de conflicto, en cielo, mar y tierra, etc. Pero lo más destacable es que hoy, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen la política de abstenerse de disparar a cualquier ovni en su espacio aéreo. Y básicamente la razón es muy simple. Existen infinidad de incidentes en que los ataques contra los ovnis son desactivados antes de realizarse, o peor, son repelidos en ocasiones con las mismas balas o misiles con que les atacamos nosotros. De alguna forma los retienen y luego los lanzan a quien les atacó. Luego les haré un video al respecto porque sí abundan, hay muchos incidentes y han sido estudiados y validados por agencias como MUFON en diferentes partes del mundo y diferentes guerras. En este último caso, existen muchos incidentes en que aviones cazas sufren mal funcionamiento y no pueden disparar, como el sucedido en Teherán, Irán, en que hubo muchos testimonios civiles y militares. Se los platico. Era la mañana del 19 de septiembre de 1976, a las orillas de la ciudad de Teherán, en una zona que se llama de Shemirán, cuando a media mañana decenas de llamadas de pánico a los servicios de auxilio hablan de luces extrañas en el cielo. El general Yousefi, de la Fuerza Aérea Imperial iraní, envía un avión F-4 Phantom II a revisar el área. Al visualizar las luces e intentar acercarse, sus instrumentos y el radar se volvieron locos. El piloto, desconcertado por el mal funcionamiento del avión, decide regresar. Y al alejarse de las luces, todo vuelve a la normalidad. El general Yousefi decide enviar otro avión y este logra visualizar mejor lo que emiten las luces. Era un objeto volador de forma no aerodinámica, del tamaño de un Boeing. Al intentar acercarse, una explosión de luz cegadora lo inhabilita momentáneamente. El copiloto de este segundo avión alcanza a ver un conjunto de luces rectangulares con patrones que cambiaban de color entre el rojo, azul, verde y naranja de manera rápida y apenas perceptible. De acuerdo al testimonio principal de los pilotos, la experiencia se resume así, y cito, abro comillas, había otros 4 objetos de forma diferente separados del principal en diferentes momentos. Siempre que estuvieron cerca de mí, mis armas se atascaron y mis comunicaciones de radio fueron confusas. Uno de los objetos se dirigió a mí y pensé que era un misil. Intenté lanzarle yo uno de mis misiles que busca calor, pero mi panel de misiles se apagó. Cierro la cita. Es evidente que ante tantos testimonios queda latente la pregunta,
¿Podríamos defendernos de estos objetos, lo que sea que sean? Como afirma Estados Unidos casi siempre, ¿realmente no son una amenaza? ¿Qué podríamos hacer si se vuelven hostiles? Es evidente también que claramente no somos los humanos quienes tenemos el control. Si no somos nosotros en nuestro propio planeta los que tenemos el control, entonces, ¿quién sí lo tiene? Esa es la gran pregunta. Espero que les haya gustado esta historia. Les espero en mis medios de contacto. Recuerden que si tienen historias de ovnis, pueden compartirlas conmigo y manejaremos los detalles de su experiencia con seriedad y discreción. Compártanme en mi correo sus historias, las evaluaremos y si son consistentes, pronto las tendrán en un video como este para la posteridad. Recuerden que en mis canales quiero enfocarme especialmente en los incidentes e historias de Tampico y las Huastecas, pero todas son bienvenidas, no importa en qué parte del planeta hayan sido vividas. Soy Basilio Cot y conmigo tienen una voz confiable y estudiada para sus historias. No se pierdan el próximo video, seguro les gustará mucho la historia. Nos vemos.